Muy buenas tardes, profesor. Eh, Vamos a dar inicio con la entrevista. Un saludo antes que nada al arquitecto Hugo Ibérico. En primer lugar, vamos a darle la bienvenida y en esta ocasión realizaremos una entrevista que consistirá sobre un tema de los objetivos de desarrollo sostenible o los ODS, así como también su fuerte interrelación con los recursos naturales, ecosistemas y biodiversidad de nuestro país. La primera pregunta es, ¿alguna vez ha escuchado sobre los ODS? Y si tiene algún concepto breve sobre estos, ¿cuáles son? Hola, buenas tardes a todos. Eh, Objetivos de desarrollo sostenible. Sí, los hemos revisado al momento de preparar las clases, al momento de revisar los sílabos, como parte de las capacitaciones también que hemos recibido, en algún momento se han mencionado. No capté la parte final de tu pregunta. La pregunta era si había escuchado hablar de los ODS y perdón, ¿qué más preguntaron? Si tiene algún concepto breve sobre qué son. Si tengo Un concepto breve. sobre los ODS. Mira, en general toda institución se maneja a partir de objetivos. En el caso de la científica se ha planteado objetivos de desarrollo sostenible, lo que no necesariamente ocurría en las instituciones en las que he trabajado. Eh, Hasta donde yo puedo recordar, siempre había algún objetivo asociado a la sostenibilidad. Debo hacerles notar que el tema de la sostenibilidad es relativamente nuevo. Hacia el siglo pasado había una serie de debates en torno a la arquitectura moderna, el significado de la arquitectura moderna, hacia dónde debía encaminarse, pero el tema de la sostenibilidad en realidad es un tema que aparece asociado realmente al nuevo milenio. Eh, entonces, yo tengo casi 40 años en docencia. Al volver a la científica después de 10 años, se plantea esta situación de la sostenibilidad. No digo que no se planteara hace 10 años, cuando trabajé en el año 2010 en la científica, ya era un elemento constituyente en la fundación de la universidad. De ahí estuve trabajando en otras universidades durante más de 10 años y debo hacerles notar pues que este era un tema, no digo exótico, pero no predominante, como en el caso de la científica. Mi opinión, definitivamente yo he ido pasando de una actitud más bien escéptica, que algunos asumían el tema de la sostenibilidad más como una moda, quizás pasajera y no como un tema de fondo. Sabía que la científica definitivamente no estaba dentro de esa situación, es decir, había abordado algo que no solamente era un filón diferenciador en la universidad, sino para mí una carta ganadora. Y luego que he vuelto hace ya, bueno, después de más de 10 años, me encuentro con que en realidad no me equivoqué, ¿no? Sí, La siguiente, sí, no tengo más que agregar en ese sentido. la siguiente pregunta nos quiere decir, en su opinión, ¿cuál cree que es la importancia de los ODS? Bueno, los ODS son realmente ejes que van de lo conceptual, por un lado, eh, de alguna manera, que tiene que ver pues con lo actitudinal. Y esto es un componente fundamental en cualquier universidad que se precie de tener una metodología educativa moderna, contemporánea. Vale decir, yo he trabajado en instituciones que no se planteaban objetivos de tipo actitudinal. El, lo actitudinal viene asociado a competencias. Crear personas, seres humanos de mejor calidad, no puede descuidar la parte actitudinal. Tener objetivos como los ODS implica fundamentalmente una postura ética. Formamos seres humanos y un ser humano no puede darle la espalda a una postulación ética, no le puede dar la espalda a una toma de conciencia de lo que es el mundo contemporáneo.
y mucho menos a las implicancias de la sostenibilidad. Habida cuenta que estamos viviendo ya, ¿no?, los efectos del cambio climático, que hasta hace muy poco el señor Donald Trump, que acaba de ser sustituido en la presidencia hace menos de 2 años, negaba absolutamente que el cambio climático fuera una realidad, y se burlaba cuando tuvieron un invierno particularmente crudo, diciendo, ¿y dónde está el calentamiento global? Solamente gente de la ignorancia de ese señor, y que en realidad, por último, es algo relativamente extendido, podían tomar actitudes como esa. Entonces, eh, un objetivo de desarrollo sostenible es, ante todo, una pauta de tipo ético, un alineamiento de conducta que implica, para empezar, no una toma de conciencia. Es decir, esto no es simplemente un discurso hueco para las tribunas, eh, es realmente una postulación fundamental que debería alinear nuestras vidas y nuestras conductas. Muchas gracias por su respuesta. Ahora vamos a continuar con la siguiente pregunta. Es, ¿qué cree que se necesita para alcanzar el cumplimiento de las ODS en nuestro país? Bueno, mira, como ya de alguna manera adelanté, lo primero es una toma de conciencia, y a partir de esa toma de conciencia, que cada uno de nosotros asuma un compromiso. Mire, sin conciencia de que algo ocurre, la gente no toma acciones, no actúa de una manera determinada. En otras palabras, en la absoluta ignorancia nos vamos a conducir como nos hemos conducido siempre. Eso es el primer punto. Entonces, el primer paso es tomar conciencia de que algo ocurre, y de que eso que ocurre nos impacta a todos por igual. Pero peor aún, a algunos los impacta de una manera mayor, porque de alguna manera su situación en la sociedad, en sociedades como la nuestra, con tanta precariedad, con tanta pobreza, con tanta desigualdad, definitivamente hay personas que de por sí, a su posición inequitativa y más vulnerable, probablemente los efectos del cambio climático los van a impactar de mayor manera. Entonces, el primer punto es toma de conciencia. Y el segundo, a partir de eso, es asumir actitudes, asumir acciones que pueden implicar modificaciones de conducta. Y si es así, la cosa es más complicada. Yo puedo estar convencido de que debo dejar el cigarro, y sin embargo no puedo hacerlo. Es decir, puedo intentarlo, puedo estar convencido de que es dañino, que es malo para mi salud, que me podría producir un cáncer, que es malo para la gente que me rodea. Yo puedo estar convencido, pero eso puede ser insuficiente. Entonces, en el caso del seguimiento de las ODS, puede ocurrir eso. Es decir, puede ocurrir que, aunque uno está convencido de que son planteamientos razonables, puede ser que no los sigamos en nuestra vida práctica, porque todo ser humano tiende a actuar primero a partir de los hábitos con los que de alguna manera ha sido construido. Entonces, el primer punto es que si hay hábitos que sean contrarios a las ODS, deben ser modificados, y eso puede costar esfuerzo. Sí. Sí, la cuarta pregunta es, teniendo en cuenta que el Perú posee recursos naturales, tales como los bosques, los ríos, la flora y fauna, el petróleo, los minerales y por último el gas natural, ¿qué importancia cree usted que tienen estos en nuestro país? Mira, sin ninguna duda, para un país con tantas riquezas naturales, todos estos recursos son fundamentales. El problema no está en tener riquezas y en tener recursos. El problema está en cómo se administran. Y en eso el Perú viene demostrando a lo largo de los siglos una enorme brecha, una enorme incapacidad para un manejo adecuado de los recursos. Entonces, mire, yo soy docente, siento que por encima de ciertas cosas, yo confío en los estudiantes como gente que va a cambiar las cosas. Soy absolutamente, debo decirlo con malestar,
que yo espero muy poco de la generación de mi edad y de gente un poco menor a nosotros. Tengo el mayor de los desprecios por nuestra clase política. Pienso que son gente que, es decir, difícilmente podríamos haber elegido gente peor para gobernarnos. Y lo otro es que pienso que un país como este fundamentalmente funciona en piloto automático. Este es un país sin gobierno. Este es un país que si no cae en la anarquía es porque las fuerzas productivas finalmente tienen un direccionamiento que impide que eso ocurra. Pero en buena cuenta, el gobierno es un desgobierno, hace absolutamente nada, es decir, no hace nada más que palabrearnos, son un equipo de improvisados, de mentirosos, de incapaces, es decir, podría pasarme horas seguramente, o sea, se me agotarían los calificativos peyorativos para esta gente que nos gobierna. Entonces, vuelvo a la raíz de tu pregunta. Tener tantas riquezas no nos beneficia, nos beneficia muy poco en proporción a esas riquezas. Tantos países que tienen nada de recursos. Hablemos de Suiza, un país que no tiene mar, un país mediterráneo, es un país montañoso, tiene un clima, o sea, que oscila entre frío y recontrafrío, por decirlo de alguna manera gruesa. No producen cacao y tienen uno de los mejores chocolates del planeta. Es decir, solamente por darnos una idea, Singapur es uno de los países con el nivel de ingresos más alto del planeta. ¿Qué produce? Produce riqueza, produce inteligencia, produce conocimiento. Porque ¿qué cosa tiene esa isla? Nada, nada más que, y tiene creo que solo 4 millones de habitantes. Entonces el Perú anda muy mal encaminado, está muy mal alineado, y todas sus riquezas van a servir de nada, porque va a ser la historia de siempre. Somos unos depredadores y estamos depredando todos los recursos. En alguna charla decía, cuando yo nací, todavía podíamos conseguir camarones en el río Rima. Anda, consigue camarones ahora en el río Rima, que es poco menos que un gran desagüe. Entonces esa es la situación que nos enfrentamos, ¿no? En un país manejado como lo venimos manejando. Las riquezas se agotan, las riquezas se terminan si precisamente no tenemos una actitud consciente de preservar, de cuidar y no simplemente de depredar. Ese es el gran problema. No tener riquezas. El problema es depledarlas. El problema es pensar que son simplemente infinitas. Y sin embargo, esos son recursos que algunos, aunque sean renovables, mal administrados, mal cuidados, van a desaparecer. Bueno, profesor, como usted había mencionado ya antes, y en base a lo que estaba diciendo usted de depredación, como arquitecto, usted es consciente de que existen diversos factores que afectan la pérdida de nuestra biodiversidad. Entre ellos tenemos la explotación, la caza directa, indiscriminada, la sobrepesca, la deforestación, el cambio climático y la contaminación de nuestros ecosistemas. Pero, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo cuando dicen que la acción del ser humano es de los principales factores que intervienen en la pérdida de la biodiversidad en nuestro país? Totalmente de acuerdo, Ashley. Nosotros somos el cáncer del planeta. Eso, es decir, sonará exagerado, este pata, ¿qué le pasa? Chicos, posiblemente no lo sepan, el peor desastre nuclear, el de Chernóbil, en 1976, me parece, no recuerdo ya en qué fecha fue, eh, produjo una liberación, una nube radioactiva que cruzó por varios países de Europa. En la zona alrededor de la estación nuclear, que aún funciona y que antes eso era parte de Rusia, pero ahora está en Ucrania, hay un bosque que sigue siendo una zona de exclusión. En esa zona de exclusión, las formas de vida silvestre habían retrocedido, básicamente por la acción del hombre. Como hasta la fecha, o sea, hace varias décadas, los seres humanos estamos prohibidos de habitar en esa zona, lo que ha ocurrido, a pesar de que en el núcleo mismo de ese bosque, llamado bosque rojo, todavía hay niveles demasiado altos de contaminación radioactiva,
como para que pueda regresar la vida humana, lo que ha ocurrido es que el bosque, afectado por la radioactividad, el follaje ha virado precisamente al color rojo. Sin embargo, las especies naturales, la vida silvestre se había alejado debido a que les parecido, esas especies naturales han vuelto. Han vuelto los osos, han vuelto los alces, han vuelto los ciervos. O sea, nosotros somos peores que la radioactividad para la vida silvestre. Esos animales se han podido adaptar a un bosque con altos niveles de reactividad y sin embargo no fueron capaces de soportar la proximidad del ser humano. Entonces, eso es un indicador donde el hombre va, si no tiene una actitud más consciente, si no tiene una actitud de más respeto por la naturaleza, simplemente ocurre lo mismo. Aún la radiación puede ser menos letal que la acción del ser humano en términos generales, en los términos en los que nos venimos conduciendo. Gracias, profesor Hugo, por su tiempo y por haber participado en esta entrevista, ¿no? Igual de manera en la que usted nos va diciendo, el ser humano sí tiene que ver mucho con varios factores que hacen nuestra pérdida en la biodiversidad, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y nada, nos estaremos reencontrando en otra situación. Bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad y más bien disculpen, estoy todavía en una reunión, así que seguramente se mete mucho ruido. Espero que mis respuestas hayan sido legibles y bueno, será hasta otra oportunidad, seguramente nos encontraremos en la científica. Que tengan muy buenas tardes, muy buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, nos vemos.